Si tenéis una bicicleta con algunos años, seguramente habréis tenido ganas de comprar una nueva porque veis en la grupeta bicicletas que llaman muchísimo la atención o porque os habéis cansado de la bicicleta. Bueno, en este vídeo lo que quiero hacer es ver si merece la pena comprarse una bicicleta nueva o es mejor renovar la que tenemos o simplemente mantenerla. Vale, vamos allá. En este vídeo lo que vamos a enseñar es, primero voy a actualizar los componentes más críticos de esta bicicleta, que son peores, vaya, luego vamos a probarla y después os voy a dar mi opinión sobre si merece la pena comprarse una bicicleta nueva, en mi caso particular y un poco en general. Esta es una BMC Pro Machine y creo que el modelo será de 2008 más o menos y en su época era una bici de tope de gama. Le tengo un cariño especial. Me acuerdo exactamente del primer día en el que anduve y las sensaciones eran increíbles. Landis ganó el Tour con esta bici, con un cuadro como este. Bueno, ahí tenía un poco más ayuda que la bici. Pero bueno, quiero decir que es una bici muy buena. Es rígida, bastante ligera, bueno, con los componentes que tiene ahora no tanto. Pero bueno, le cambié la tija a una tija más ligera. Tiene chorus de 11, casi todo, frenos récord que eran más ligeros, o sea, al final está bastante bien. Yo compré esta bici en 2010 en una oferta muy buena y además es que cogí los componentes de una antigua bici que tenía. Ah, por cierto, si queréis que haga un vídeo montando esa bici, que es esta, la bicicleta de Christophe Moreau que corrió el Tour de Francia de no sé qué año, quiero pasar esta bici a gravel, entonces si queréis que lo haga, me lo comentáis y bueno, os suscribís al canal, le dais al like a este vídeo y todo eso si os gusta el vídeo, ¿vale? Venga, muchas gracias. Lo dicho, el peso de esta bici está bastante bien, la rigidez es muy buena, las sensaciones que da, bueno, con estos componentes no, pero está bastante bien. Y el problema es eso, que al final tiene unos componentes algunos concretos, no muy buenos, y yo creo que mejorándola un poco podemos conseguir las prestaciones de una bici de equivalente a unos 4.000 euros más o menos. Bueno, eso es lo que vamos a intentar y con los cambios que hagamos a ver si lo conseguimos. Lo que más influye en la bicicleta son la rigidez, el peso y la aerodinámica. Lo que vamos a buscar son los componentes que más influyen en estos tres factores, que son prácticamente las ruedas, las bielas. Cambiaremos también algunos otros detalles. Vale, vamos allá. Y nada, aquí han llegado las ruedas, unas Vision SC55. Vale, estas son las Vision SC55. Buah, estoy súper contento. Es una pasada de rueda, todo en carbono. Estuve dudando entre las SC40 y las SC55. Estas son un poco más aerodinámicas, más de perfil más ancho, de 55, y las otras son de 40. Las SC40 pesan 100 gramos menos, más o menos. Existen las Vision Metron, que valen casi el doble. Pesan 80 gramos o 100 gramos menos. Lo que cambia son los radios, los bujes, si no me equivoco. Pero bueno, quiero decir que calidad-precio me parecen unas ruedas espectaculares y creo que esto va a cambiar la bicicleta radicalmente. Trae los pasadores, le voy a montar con unas cubiertas GP5000 delante. Tenía unas GP4000, pero son más anchas. Estas más o menos son 2 milímetros más estrechas, de 25. Y eso, el ancho es de 26 y el alto de 24 milímetros. Y me caben en esta bici y nada, voy a montar las ruedas. Cambiamos las cubiertas. Como sabréis, las cubiertas tienen una influencia muy grande porque al final están siempre en contacto con el suelo y cambiar simplemente las cubiertas hace mucha diferencia. A mí me gustan especialmente las Continental GP. Tenía las GP4000
tenía la intención de ponérselas, pero no entran delante, entonces me he comprado una para la parte delantera y la trasera la voy a seguir manteniendo la GP4000. Veis que las llantas modernas son más anchas y están preparadas para ruedas de ancho de 25 y arriba. La verdad que esa anchura en cubierta hace que la rodadura sea mucho mejor. No hay que montarlas con una presión tan alta, están preparadas para ello. Y las llantas modernas están optimizadas para ser más eficientes aerodinámicamente con cubiertas de 25 o 28. Estas están recomendadas para 25. Tener en cuenta también que un 25 de Continental no tiene nada que ver con un 25 de Vitoria o lo que sea. Hay una página que me gusta mucho que es Bicycle Rolling Resistance, y ahí podéis encontrar todas las anchuras de neumáticos. Entonces, antes de comprarla, medir bien todos los pasos de vuestra bici para ver si os van a entrar los neumáticos o no. Voy a montarlas con una cámara de 80, con largura de 60 seguramente entraría, pero bueno, así va más holgada y no tengo problemas cuando necesite cambiarla. Montamos la cubierta, estiramos un poco la cubierta, ¿vale? Para que no necesitemos de los montadores. Comprobamos que no tenemos ningún pellizco. Vamos a pesar lo que ganamos con las ruedas. Pesamos la otra rueda. Por cierto que tiene unos 11,25 creo, así que voy a ganar en desarrollo. A la nueva bici le he montado un cambio trasero Ultegra de 11,28. Seguimos ganando un poco en ligereza. Vale. Ahora cambiaremos las zapatas normales a las zapatas de carbono. Este paso es un poco tontería, pero vamos a modificarlo también la cinta porque bueno, está bastante estropeada y lo vamos a cambiar. Montar la cinta de manilleros antes es bastante sencillo, lo único que hay que hacer es siempre cuando damos la vuelta intentar hacerlo con la misma presión y con la misma longitud. Yo he optado por una cinta bastante acolchada, no me voy a volver loco, prefiero la comodidad antes de que sea súper ligera. Lo dicho, una cinta estándar y nada. Rectificamos un poco la cinta porque sobraba mucho y aquí me faltaba alguna vuelta para quedar mucho mejor. Vale, así está mucho mejor. Vamos con la siguiente. Una de las cosas que fácilmente se puede mejorar en esta bici son los desarrollos. Últimamente estoy bastante cansado de andar con el 53, 39, 11, 25 detrás. Lo que ya he hecho es cambiar el 11, 25 por el 11, 28. Estoy encantado, la verdad. Es mucho más adecuado para andar en los puertos que tenemos por aquí, en el País Vasco. Pero lo que sí me gustaría es tener la posibilidad de montar unos platos más pequeños. Claro, yo tengo unos aquí, lo que tengo son unos platos récord muy antiguos que recuperé de la bici que os comentaba antes, y como el brazo de la biela es más largo, al final no permite montar platos compact. En estos sistemas de Shimano, en los modernos, pues al final en estos platos se pueden montar compact o lo que sea. Un amigo mío me ha dado estas bielas, gracias a hoy. Y tiene un 53-39, que es al final el desarrollo que tengo ahora mismo. Idealmente me hubiese gustado tener los 52-36, pero lo que voy a hacer es cambiarle el plato pequeño, que es muy baratito, que lo tengo aquí.
vale unos 10 euros. Voy a cambiar el plato de 39 al plato de 36 y yo creo que no va a haber ningún problema. El fabricante no lo aconseja, pero bueno, hay muchas cosas que no aconsejan y luego van bien. Así que vamos a probarlo y os comento cómo va. Una vez que hemos desmontado la tapa, lo que hacemos es utilizar un extractor de biela, como esta, de Campanolo. Al final, desmontar las bielas me ha costado mucho más de lo que creía. Es un proceso bastante sencillo, que lo he hecho muchas veces, pero se me ha roto esto al final el extractor. Se me rompió la cabeza porque las bielas estaban muy duras. Al final lo que he tenido que hacer es cortar parte de las bielas utilizando la Dremel y un taladro. Pues bueno, ya está hecho, así que espero que el siguiente paso, que es desmontar el eje pedalier, no me dé tantos problemas. Para desmontar el eje pedalier, en mi caso tengo un eje pedalier de cuadradillo, Campanolo, y entonces se utiliza la misma pieza, el mismo extractor que se utiliza para desmontar los piñones. Es bastante sencillo. Insertamos la pieza. Lo único que hay que tener cuidado es con la dirección de desmontaje. En mi caso tengo una rosca inglesa, que es lo clásico. En las italianas la rosca es igual en los dos lados, pero en este lado, el de la derecha, es al revés. Se desmonta en la dirección de las agujas del reloj y la izquierda es como sería lo normal. Se desmonta en la dirección contraria a las agujas del reloj. Vamos allá. Tenía bastante tensión con este paso, pero se ha desmontado muy fácil. Le he echado afloja todo el spray y yo creo que esto ha ayudado. La verdad es que estoy encantado. Lo complicado que ha sido el paso sencillo de desmontar los pedales. Tenía mucha tensión y la verdad que estoy súper contento de sacar tan fácil el eje pedalier. ¿Ya lo veis? Y lo he puesto. Y al final es así, ¿vale? Esto estaba suelto. ¿Habéis visto? El lado opuesto, el lado izquierdo, para desmontar en la dirección opuesta a la dirección de las agujas del reloj. ¿Vale? Pues ya está. Tan sencillo como esto. Aquí tengo el eje pedalier de cuadradillo. Voy a pesar el conjunto de los pedales, bielas, eje pedalier y todo. ¿Vale? Voy a desmontar los pedales de la antigua bici. Y ahora voy a montar el eje pedalier para las bielas Hollowtech. Y para eso necesito simplemente la llave para cerrar y el adaptador. Y también un poco de grasa para el eje pedalier, para evitar ruidos, crujidos y todo eso. De la misma forma voy a pesar también el conjunto de las nuevas bielas y el eje pedalier. Antes de nada limpiamos todo el hueco del eje pedalier. Una vez que hemos limpiado bien el eje pedalier, le hemos quitado toda la grasa antigua, la suciedad, sobre todo de la rosca, ¿vale? Utilizamos grasa de montaje, no aceite, grasa de montaje, para engrasar bien la rosca y el eje pedalier. Le ponemos lo suficiente, solo una pequeña película. Le ponemos grasa alrededor de la rosca de la cazoleta. Internamente ya viene engrasado. Y ya aquí os indica el lado de la cazoleta y hacia qué lado tiene que apretarse. Vale, eso sí.
Lo mismo con la cazoleta izquierda. Ahora lo único que nos queda es montar ya las bielas. Aflojamos con esta pieza y yo le voy a meter una película fina de grasa y lo único que hay que hacer es eso, meterlo y apretarlo. Vamos ahora. Y con esta pieza apretamos, pero con la mano, sin utilizar herramienta. Y ahora sí, el apriete del pedal tiene que ser fuerte. Aquí márcate que tiene que ser entre 12 y 14 newtons. Yo lo voy a apretar con la dinamométrica a 13 newtons. Si no tenéis dinamométrica, el apriete con la mano, la sensación tiene que ser un apriete fuerte. ¿Vale? Y vamos, como hemos dicho, vamos apretando de un lado y de otro. Ahora toca ajustar el desviador del plato y luego, eso sí, lo más importante, probarla. La voy a pesar, luego la voy a probar y os doy mis conclusiones si merece la pena comprarse una nueva o no. No me quiero adelantar, pero una 7,5 kilos por una bicicleta en talla 59 con ruedas de perfil de 55, esto tiene muy buena pinta. Estoy muy contento con la decisión de renovar la bici. El cambio es brutal. Se siente muy rígida. He probado en el llano y las de 55. Es una pasada, se nota un montón también. La llanta más ancha, la cubierta. Se siente mucho más ligera, como esperaba. Y en definitiva, estoy muy contento. Me falta el aire. Bueno, entonces mi opinión particular sobre si merece la pena comprarse una bici nueva, mi caso particular es no. Yo adoro esta bici, me encanta, le tengo un cariño particular y lo que estoy viendo es que tengo una bici de 7,5 kilos con las ruedas bastante aerodinámica, rígida y no necesito más. O sea, al final yo lo que busco es tener esa sensación de disfrutar en la bicicleta y esta bici con las mejoras que le he hecho es que es una pasada. He estado mirando un poco los precios en internet y para encontrar una bici con ruedas anchas que pese 7,5 kilos, y cuando dicen 7,5 kilos los fabricantes están hablando del peso, se me cansa la mano, hablan del peso de la bici en talla M, sin pedales y demás. Para encontrar una bici más o menos de 7,5 kilos, con pedales incluidos, en talla 59, hay que gastar, haciendo una búsqueda rápida, vale, hay más cosas, pero se tienen que gastar unos 5.000 euros. Yo no pagué ni la mitad por esta bici y además es que le tengo un cariño particular. No me gustan los frenos de disco, no necesito el cambio electrónico y si no necesitáis esas dos innovaciones que han salido en los últimos años, yo creo que no merece la pena comprarse una bici. Hay excelentes ofertas de segunda mano y podéis encontrar, si no tenéis una bici bastante buena, podéis encontrar una bici muy apañada de segunda mano. En el caso más general, ¿merece la pena comprarse lo último o no? Pues depende de la opinión de cada uno, pero a ver, para mí, calidad-precio, no merece la pena comprarse una bici nueva. Y no creo que las innovaciones tecnológicas en los últimos años justifiquen la subida de precios de las bicis los últimos años. Pero depende del caso particular de cada uno. Si tenéis un montón de pasta y queréis lo último, pues compraros una bicicleta nueva. Así valoráis las
Las últimas innovaciones, como frenos de disco, cambios electrónicos, pues también. No estoy diciendo nada nuevo. Yo os explico mi caso y creo que es una opción muy válida si queréis obtener una bici a buen precio que tenga buenas características.